La historia de la locura. ¿Qué determina la locura a lo largo de la historia? La locura a veces no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma. Goethe, 1749-1832. La concepción que se mantiene hoy en día de lo que prolíficamente se considera como desequilibrio mental tendría en cuenta una serie de conductas humanas que se han fijado a la larga como adecuaciones de lo que se crea normal. Hablar de lo que se define como correcto e incorrecto en la humanidad resulta ser un tema que abarca diversos aspectos como costumbres, acciones y comportamientos que fijan un orden social, el cual es en definitiva un factor determinante para mantener en común acuerdo a la sociedad. La idea de seguir los patrones establecidos proyecta en algunas personas confianza y seguridad, puesto que es lo adecuado dentro de los estándares. Sin embargo, existen personas que no compaginan con dichos actos, considerados habituales, y son quienes reciben el nombre de locos. De aquí parte el tema central de este texto, la locura vista desde diferentes épocas, las cuales establecen la perspectiva que se tiene a nivel general. La sociedad juega un papel muy importante en precisar la definición del término locura, debido a que esta es una construcción social y no un aspecto meramente natural. Es decir, la locura no es impulsada ni se da por algo ajeno al alcance humano, sino que las personas son partícipes dentro de la creación de este concepto y le dan nombre a aquellas conductas que se salen de los límites fijados. De aquí se parte para entender qué determina o qué se creía como locura en diversos tiempos, de manera que el texto se sustentará desde dos perspectivas, una la de Michel Foucault con el texto Historia de la locura en la época clásica y por otro lado estará Potter-Roy con Breve historia de la locura. A lo largo de la evolución humana se han establecido estándares o mismos imaginarios que favorecen que las personas se molden a las estructuras sociales, con la intención de crear conciencias colectivas y así facilitar el control de ellos mismos. Si se pensara desde lo que el poder desea, lo conveniente sería que nadie actuara en distinción de unos con los otros, porque todo se complicaría y alteraría el orden social. Y aquí partiremos con una definición según Foucault. Son los que tienen el poder quienes definen lo que es normal y lo que no lo es. Cualquier sociedad puede definir la locura de tal manera que ciertas personas caigan en esa categoría y sean aisladas. Pero el poder no solo determina la normalidad y la locura, sino también el conocimiento. A medida del tiempo, el concepto de locura fue cambiando de acuerdo a cada época. La forma particular que la denomina es la sociedad en todas sus representaciones históricas, pero lo que se mantiene en cada época es que esa llamada locura es una amenaza a la razón. Los locos son fijamente sujetos que mantienen la imposibilidad de estar en la realidad y continuamente se guían por lo que la mayoría cree ilógico, zafado o irregular. Según Foucault, las actitudes históricas de la locura se clasificaron en tres periodos. Estos son el Renacimiento, época del embarco de los locos en el siglo XV, la época clásica en los siglos XVII y XVIII, época de su encierro en el hospital, y la época moderna caracterizada por la ilusión de la liberación del loco. De ahí la concepción del imaginativo locura, el cual solo fue origen de algo social, por el miedo a lo desconocido, a lo diferente y a lo que de alguna manera podría llegar a acabar con todo lo que está impuesto. Por ejemplo, Potter-Roy, en su texto, dio como un orden cronológico de lo que fue la locura en cada época. Primero habla de la antigüedad, en donde la locura era dada por los dioses o demonios, por castigo o venganza. En esta época la discriminación y la exclusión no se daba porque las personas lo veían como algo inevitable, producto de las fuerzas que tenían control de ellos mismos. En la Edad Media, la locura fue considerada producto de los pactos con el diablo, de la debilidad moral, de la brujería, del pecado, bien fuera por ateísmo, blasfemia y demás fuerzas del mal. En esta época los locos se excluían, pasaban por exorcismos, eran silenciados. En el Renacimiento se opta por erradicar a los locos, son expulsados de las ciudades y abandonados en naves sin timón, como comenta Foucault, el embarco de los locos. Luego en la Edad Moderna fue considerada defecto moral, la insensatez,
Esta es tratada como algo indeseable, y de ahí los llamados locos fueron encerrados en cárceles y asilos, con condiciones infrahumanas. La exclusión se concentró en esta época, hasta el punto que ellos estaban en los mismos lugares que las prostitutas, los ladrones y los borrachos. Su reclusión no fue en son de ayuda, sino en son de mantener alejado lo insano, el peligro para el orden social. Llega la época de la Ilustración, donde el trato infrahumano se termina, se empiezan a desencadenar a los locos y el trato de cierta manera se convierte más humano, pero sin sacarlos del encierro. Ya en el siglo XIX, la locura es finalmente considerada como una enfermedad. En el siglo XX comienzan los avances de los estudios de la enfermedad mental, se rechaza el hecho mismo de su encierro y luego frente a esa postura se acepta la reducción del encierro. Este se haría cuando hay crisis, además se reincorpora el enfermo mental a la sociedad. Por todo lo anterior, el sustento para hablar de que cada época mantuvo el estigma del loco es únicamente la construcción de la sociedad y de sus perspectivas morales. De ahí el producto de todos esos imaginarios que no permiten sobrevalorar las diferencias y aceptarlas. En realidad, el sujeto al que le llaman loco no se le podría decir irracional, porque es posible que el constructo de lo que se llama enfermedad mental solo sea producto del desarrollo de la mente. Si partiéramos de que los locos son los que no aceptan lo adecuado y van más allá, en realidad todos lo estaríamos. Entonces, ¿cuál es el límite de la cordura y la locura? Los enamorados y los locos tienen mentes tan hirvientes, fantasías tan creativas, que captan más de lo que jamás comprendería la fría razón. William Shakespeare.